touch this love out of me. Without your air, I can't even breathe. Lead my way out and... Saludos amigos y amigas del quinto grado de secundaria. Resolvamos situaciones problemáticas con mente creativa del área de matemática. Para la semana 19, Aprendo en Casa nos propone, nos relacionamos desde nuestra diversidad. Y en el día 3, determinamos e interpretamos las medidas de tendencia central y de localización. Soy la profesora Esther Wakasi Mamani. Comencemos. El propósito es organizar datos en tablas de frecuencias y las representarás mediante medidas de tendencia central y medidas de localización. Además, leerás e interpretarás la información obtenida y establecerás conclusiones. Para ello, conozcamos la situación problemática. El alcalde de la municipalidad de Tambopata ha presentado una propuesta para incluir a las familias de las comunidades Quechua y Shipibo-Conibo en las ferias regionales y distritales para la venta de sus productos. A partir de los datos recopilados sobre el número de hijos de 20 familias encuestadas de cada comunidad, se seleccionará a la comunidad que participará en la feria regional y la que participará en la feria distrital. Podemos observar en estas dos tablas los datos obtenidos, pero ¿cuál es el reto? El reto es ¿cuál es el valor más representativo del conjunto de datos para la variable en estudio? Analicemos el reto. ¿Cuál es el valor más representativo del conjunto de datos para la variable en estudio? Los valores representativos los encontramos en las medidas de tendencia central, como la media aritmética, que es el promedio de un conjunto de datos numéricos, la mediana, que es el valor numérico que ocupa la ubicación central de la muestra, y la moda, que es el valor de la variable con mayor frecuencia. Ahora, organizamos los datos de las encuestas en tablas de frecuencias para datos no agrupados de la comunidad de Quechua y la comunidad Shipibo-Conibo. Como podemos apreciar, en la tabla vemos la primera columna que se ha organizado la variable número de hijos en forma ordenada y la segunda columna nos muestra la frecuencia absoluta f sub i, el número de veces que se repite cada variable. Ahora hallemos la media. Para datos no agrupados, empleamos la siguiente expresión donde x sub i es el valor de la variable, f sub i la frecuencia absoluta y n los datos o el número de datos. Recordamos la tabla ya hecha y la presentamos ahora nuevamente y le añadimos una columna más en la que vamos a multiplicar el valor de la variable x sub i por f sub i, guiándonos de la fórmula. Multiplicamos 1 por 3, 2 por 4, 3 por 6, 4 por 4 y 5 por 3. Ahora ello lo podemos sumar porque la fórmula nos señala que debemos sumar. Tendríamos 60. Ahora todo ello podríamos expresarlo también de otra manera, pero antes, ¿quién es n? N viene a ser 20, que es el número total de datos. Entonces representamos de esta manera y hacemos nuestra división 60 entre 20, que viene a ser 3, lo cual significa que el promedio de los hijos de la comunidad Quechua es 3. Lo propio desarrollamos para la comunidad Shipibo-Conibo. Nuevamente utilizamos nuestra tabla, aperturamos la columna, en ella multiplicamos 1 por 6, 2 por 3, 3 por 2, 4 por 3 y 5 por 6. Ahora procedemos a la suma, guiándonos siempre de nuestra fórmula y obtenemos 60. Coincidentemente, podemos mostrarlo de esta manera y dividimos 60 entre 20, que es igual a 3. Y decimos que el promedio de los hijos de la comunidad Shipibo-Conibo es 3. Entonces, en ambas comunidades tenemos el mismo promedio. Continuemos.
Ahora vamos a hallar la mediana para datos no agrupados. Vamos a ver primero, para recordar nuestros conocimientos previos, cuando el número de datos es par. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos aquí 8 datos, que son las edades de 8 personas. Ello debemos ordenarlo y luego ubicar los datos centrales. En este caso tenemos dos datos centrales, el número 11 y 12. Estos dos valores son divididos entre 2 y tenemos como mediana 11,5, lo cual significa que el 50% de los datos son mayores o iguales a 11,5 años, o podemos decir también que el 50% de los datos son menores o iguales a 11,5 años. En este caso hemos desarrollado para el número de datos par. Podemos ver otro ejemplo con el número de datos impar. Aquí tenemos 7 números, los cuales también lo vamos a ordenar y ubicamos el dato central. En este caso, el dato central es 34, que vendría a ser la mediana. Igual cantidad de valores se ubican por encima y por debajo de la mediana, es decir, de 34. Ahora continuemos y hallemos la mediana para nuestra situación. Trabajamos con nuestra tabla y para ubicar la mediana vamos a nosotros observar nuestra frecuencia absoluta acumulada, pero nosotros no la tenemos aún, por lo que vamos a nosotros antes hacer esta división. El número de datos, que es 20, lo dividimos entre 2 y nos sale 10. Ese 10 vamos a ubicarlo en la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub i, y ello lo vamos a desarrollar en esta columna. Frecuencia absoluta acumulada. Colocamos 3 en la primera fila. Ahora 3 sumamos con 4. Tenemos 7 y 7 sumamos con 6, 13, 13 con 4, tenemos 17 y 17 con 3 y obtenemos 20. Ojo aquí que este resultado 20 debe ser igual al número de datos. Muy bien. Ahora ubiquemos este valor 10. ¿Dónde se encuentra? Se encontraría en esta fila, ¿no? En donde está el número 13. Y luego vamos a observar de que nuestra mediana vendría a ser 3 hijos, ¿no? Esa sería una manera de resolver. Ahora vamos a ver otra forma. Ordenamos los datos de la cantidad de hijos, así, y ubicamos los datos centrales. Como es par, ¿no? Porque son 20 datos, entonces tenemos dos valores centrales, x sub 10 y x sub 11. Estos dos valores vamos a sumarlo y dividirlo entre 2, como lo hicimos anteriormente en el ejemplo. Y tenemos que esto es 3. Entonces la mediana viene a ser 3, lo cual significa la mediana para la comunidad Quichua será de 3 hijos por familia. Vayamos ahora para resolver para la comunidad Shipibo-Conibo. Tenemos la tabla igualmente, entonces analizamos aquí que debemos aperturar otra columna para la frecuencia absoluta acumulada que contenga el dato de la posición central. Entonces, como hicimos anteriormente, dividimos 20, el número de datos, entre 2, que nos sale 10. Este dato 10 debemos ubicarlo en nuestra frecuencia absoluta acumulada. Entonces aperturamos otra columna y procedemos a tomar el número 6 de la frecuencia absoluta en la frecuencia absoluta acumulada, 6. Luego este valor sumamos con 3, nos da 9, sumamos con 2, 11, sumamos con 3, 14, 14 sumamos con 6 y nos da 20. Ojo aquí, debe salir el mismo valor del número de datos. Ahora observamos que 10 está contenido en la frecuencia absoluta acumulada F sub 3, es decir, aquí donde está 11. Entonces, en esta
fila estaría nuestra mediana. Quiere decir que la mediana es 3 hijos. F sub 3. Bien, hacemos de la otra forma para comprenderlo mejor. Ordenamos los datos de la cantidad de hijos. Igualmente tenemos un número de datos par. Entonces tenemos dos valores centrales, x sub 10 y x sub 11. Lo vamos a sumar y dividir entre 2. Y tenemos que la mediana es 3. Por lo que diremos que la mediana para la comunidad Shipibo-Konibo será de 3 hijos por familia. Continuemos respondiendo el reto. Ahora hallamos la moda. Repasemos nuestros conocimientos. Es una medida de tendencia central, la cual representa al dato que más se repite, es decir, el que tiene mayor frecuencia absoluta. También, cuando solo existe una moda, se trata de una muestra modal. Sin embargo, en algunos casos puede presentarse más de una moda o dato que se repite. Si hay 2 modas, la muestra es bimodal, y si hay 3 modas o más, la muestra es multimodal. Finalmente puede darse el caso donde ningún dato se repita. En esa situación se denomina muestra amodal. Entonces tomemos en consideración estos aspectos. Veamos un ejemplo aquí, o 2 ejemplos para datos cuantitativos. Tenemos aquí 3, 4, 4, 4, 1, 3, 2, 1, 4, 4, en el cual podemos apreciar que el dato que más se repite es el número 4. Por lo tanto, la moda es 4. Otro ejemplo. En la región Junín se ha encuestado sobre las frutas favoritas y han señalado o han respondido lo siguiente, ¿no? Que les gusta la fresa, uva, naranja, piña, plátano, fresa, naranja, melón, naranja, plátano, naranja, del cual podemos observar que el dato que más se repite viene a ser la naranja. Por lo tanto, la moda es naranja. De esa manera muy sencilla para datos no agrupados es hallar la moda, amigos y amigas. Continuemos respondiendo el reto hallando la moda. Para nuestro caso, trabajamos con nuestra tabla de frecuencias para datos no agrupados. En ella, lo que tenemos que hacer es observar la frecuencia absoluta, ¿no? Y podemos ver el dato que más se repite en este caso, en la comunidad Quichua, sería 6. 6. Entonces ahí se encuentra nuestra moda, por lo que diremos que la moda para la comunidad Quichua será de 3 hijos por familia. Ahora veamos qué pasa en la comunidad Shipibo-Konibo. Observamos la frecuencia absoluta y vemos que hay 2 valores que se repiten. Son iguales. 6 cuando tienen un hijo y también 6 cuando tienen 5 hijos. Por lo tanto, aquí se estaría viendo que tenemos 2 modas, ¿no? Entonces diremos de que como hay 2 modas, entonces la muestra es bimodal. En conclusión, la moda para la comunidad Shipibo-Konibo será de 1 y 5 hijos por familia. Muy bien, amigos y amigas, de esta manera muy sencilla hemos hallado la media, la mediana y la moda. Ahora hagamos una conclusión de este reto. Tenemos aquí esta tabla donde nos muestra ya los valores obtenidos tanto para la comunidad Quichua y Shipibo de las medidas de tendencia central. Entonces, estos serían los valores representativos que se ha obtenido y podemos decir que estos valores, ¿no?, nos ayudan a identificar que el valor más representativo es el 3, que corresponde a la media aritmética y a la mediana para las 2 comunidades, porque considera un promedio tomando en cuenta la presencia de todos los datos en su conjunto. Además, porque estos datos tienen una distribución normal. Entonces, señoritas, jóvenes, amigos y amigas, de esta manera hemos respondido a esta situación problemática. Continuemos con las actividades de este día 3.
Ahora vamos a repasar nuestros conocimientos previos acerca de las medidas de localización. Las medidas de localización o posición ordenan un conjunto de datos y lo dividen en partes iguales, permitiendo analizar algún tramo específico y son conocidas como cuantiles. Entre los más utilizados tenemos los deciles, los cuartiles, los percentiles. Vemos aquí el cuartil es aquel que divide a la distribución en 4 partes iguales, cada una de las cuales engloba el 25% de las observaciones. Luego tenemos el decil, que divide a la distribución en 10 partes iguales. En porcentajes hablamos del 10%. El percentil divide a la distribución en 100 partes iguales, es decir, en porcentajes estaríamos hablando del 1% de las observaciones. Entonces, estamos recordando las medidas de localización. Muy bien, en este caso vamos a nosotros hallar el cálculo del cuartil 2, Q sub 2, el decil 6, D sub 6 y el percentil 20, P sub 20. Para ello, recordemos que N es la cantidad de datos, donde vamos a ver ahora las fórmulas que vamos a emplear para el cuartil, para el decil y para el percentil, ¿ya? Entonces, vamos a hallar primero el cuartil 2, Q sub 2. Traemos la formulita aquí que teníamos, entonces ponemos cuartil sub 2 y está representado por el valor que nos está pidiendo 2, n, el número de datos que es 20 y 4 en las partes que se dividen. Entonces tenemos aquí resolviendo que el cuartil 2 es igual a 10. Este valor 10 vamos a ubicarlo ahora en nuestra tabla y traemos nuestra tabla que teníamos ya anteriormente, donde nos muestra el número de hijos, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. El cuartil 2, como es el valor 10, se encuentra en la tercera fila, aquí donde está 13. Y ello nos lleva a señalar que el número de hijos va a ser 3. La cantidad de hijos del 50% de familias de la comunidad Quichua es igual o menor a 3 o mayor o igual a 3. Ahora vayamos a trabajar en la comunidad Shipibo-Conibo. De la misma manera se observa que el cuartil 2, que es igual a 10, está en la tercera fila donde está la frecuencia absoluta acumulada 11 y nos lleva a la variable 3, número de hijos. Diremos la cantidad de hijos del 50% de familias de la comunidad Shipibo-Conibo es igual o menor a 3 o mayor o igual a 3. De esta manera hemos ubicado el cuartil 2 de las medidas de localización. Continuemos. Calculo el decil 6, D sub 6. Entonces traemos otra vez la formulita y reemplazamos. Donde está I reemplazamos por 6, N era 20, el número de datos, entre 10. Resolvemos esto y tenemos que D es igual a 12. Entonces el decil C sub 6 es igual a 12, el cual lo vamos a ubicar en nuestra tablita para la comunidad Quichua. Se encontraría observando la frecuencia absoluta acumulada dentro del valor 13. Entonces nos lleva a decir que el decil sub 6, la cantidad de hijos del 60% de familias de la comunidad Quichua es igual o menor a 3. Muy bien, lo propio hacemos en la comunidad Shipibo-Conibo y estaría contenida este decil sub 6, 12 dentro de la cuarta fila, dentro del valor 14, ¿no? El cual nos lleva al número de hijos que es 4. Diremos entonces que el decil sub 6, la cantidad de hijos del 60% de familias de la comunidad Shipibo-Conibo es igual o menor a 4. Continuemos.
ahora hallamos o calculamos el percentil 20, P sub 20. Traemos la formulita, reemplazamos aquí 20 por 20, número de datos entre 100, ¿no? Y obtenemos que P sub 20 es igual a 4, por lo que lo vamos a ubicar ahora en la comunidad Quechua en nuestra tablita, siempre observando la frecuencia absoluta acumulada, y este percentil sub 20, que es igual a 4, está contenido en 7, lo cual nos lleva al número de hijos, que es 2. Decimos la cantidad de hijos del 20% de familias de la comunidad Quechua es igual o menor a 2. Ahora, en la comunidad Shipibo-Conibo podemos ver que está contenida en la primera fila en el valor 6, ¿no? El percentil sub 20, que es igual a 4, está dentro del valor 6, nos lleva a observar de que estaría con el número de hijos 1. Entonces, el percentil sub 20, ahora la cantidad de hijos del 20% de familias de la comunidad Shipibo-Conibo es igual o menor a 1. Muy bien, hemos solucionado las medidas de localización que nos han solicitado, tanto de los 3 valores que lo vamos ahora a observar en la siguiente tabla a manera de conclusión. Para la comunidad Quechua podemos apreciar aquí estas 3 medidas de localización. Percentil sub 20, cuartil sub 2 y decil sub 6. Y también podemos observar para la comunidad Shipibo-Conibo, ahí están estas 3 medidas de localización. Y diremos en conclusión, observando las tablas y los valores obtenidos de las medidas de localización trabajadas, puedo tener una idea que los datos que corresponden a la comunidad Quechua se concentran más hacia la media que los datos de la comunidad Shipibo-Conibo. Muy bien, amigos y amigas, de esta manera hemos dado una explicación rápida de las actividades del día 3. ¿Y qué tenemos ahora? Los retos. El reto 1 que queda para ustedes a trabajarlo, que nos dice 3 amigos de quinto de secundaria tienen los siguientes registros de la cantidad de vueltas que han dado en la clase de educación física al parque del colegio en el cual estudian. Podemos observar la tabla, nos está mostrando los datos tanto de las vueltas que han dado Fabricio, María y Flora en 7 semanas. Y ahí está el reto. ¿Qué medidas de tendencia central usarías para determinar cuál es el estudiante que evidencia mayor rendimiento en el desarrollo de las actividades del área de educación física? Entonces, ahora, después de haber repasado, ya ustedes pueden resolver este reto. También tenemos el reto 2. Una institución educativa busca determinar la percepción que tienen los estudiantes de un nuevo profesor de matemática y en una escala de 0 a 30 los estudiantes de los 2 quintos de secundaria le han puesto los siguientes puntajes, como se muestra aquí en las imágenes. Y el reto es: ¿qué sección lo calificó mejor al nuevo profesor? Justifica tu respuesta. Entonces ahora, con mente creativa, resolvemos estos retos. Gracias amigos, hasta la próxima sesión.